Capítulos 21. Pequeña liebre. Abrió lentamente las pupilas. De las primeras cosas que tuvieron que hacer en la mañana era tomar sus pastillas. Odiaba los fármacos, odiaba esa amarga sensación en su boca después de ingerirlos. Le daban miedo, porque comenzaban a gustarle. Al principio era difícil tomarlos, ahora los bebía como golosinas. En su corazón sufrió una carga muy grande. Odiaba no poder apagar sus pensamientos, esa extraña sensación de culpa que la acosaba constantemente. Neil, en ese momento era su cómplice y se seleccionó bien por ello. Muchas cosas venían y tenían que tomar decisiones. No quería herir a nadie, pero al parecer eso ya era imposible de remediar. Iba a herir mucha gente y tenía que afrontarlo. Tenía ganas de decirlo, pero ¿debía hacerlo? El cumpleaños de Devon se acercaba. Siempre los cumpleaños eran el mejor pretexto de acercarse a alguien. Debía quitarse una carga de la cabeza, al menos de esa manera lo conseguiría. Se decidió decidida a importunarlo. Tomó el taxi y experimentó cómo sudaba frío. Una voz le preguntó lo mismo en un par de ocasiones en diferentes modalidades de voz. Al principio un intento de amabilidad, después de un poco de aspereza. Despabilada. ¿A dónde se dirige, señorita?, cuestionó nuevamente el impaciente conductor. Balbuceó. Al edificio de Model One Corporation, titubeó finalmente. El conductor chasqueó la lengua y pisó el acelerador. Aquel edificio estaba bastante lejos de su punto de partida. Sus dedos jugaban con la caja que tenía en las manos. Odiaba que el lugar estaba tan lejos, porque comenzaba a pensar en cambiar de opinión y no ir. Seguramente estaba fuera de la ciudad, y entonces comenzó a pensar. ¿Pasó algún cumpleaños con él cuando estuvieron casados? La respuesta era no. Entonces, ¿por qué ahora sería diferente? En varias ocasiones estuvo a punto de pedirle al director que se detuviera, pero había un asunto importante del que quería hablarle a Devon. Entre sus pensamientos escuchaba de lejos el pronóstico del clima en la radio del taxi. Al parecer llovería y perder el tiempo. Por suerte había cogido su sombrilla. «Llegamos, señorita», dijo por segunda vez el impaciente conductor. Ella parpadeó innumerables veces. «Ah, sí, gracias», exclamó mientras le apagaba y se bajaba del auto. Se quedó mirando el inmenso rascacielos. Ese edificio era casi tan alto como el 30 St. Mary's, era colosal. Sabía que no sería tan fácil poder hablar con él, que quizás su linda secretaría no quisiera comunicarla con él, o que él no querría hablar con ella, pero al menos pensaba en dejarle el pequeño paquete que llevaba. ¿Le dejaría una nota? Muy posiblemente no. Él no leía sus notas jamás. Suspiró pesadamente mientras entraba al elevador y oprimía el botón que la llevaría a su destino. Siempre le había gustado ese elevador, porque era transparente y tenía vista hacia la inmensa ciudad. Podía ver incluso al London Eye. Sonrió nerviosa. Y de repente escuchó el timbre sonar. Al llegar observó que en el pasillo caminaban muchos oficinistas apurados. Caminó hasta la oficina de Devon. Para su sorpresa, la hermosa secretaría no estaba. Supo que estaba de suerte porque podía entrar y cumplir la idea de que fuera una sorpresa para él. Se quedó parada ahí un momento mientras pensaba si debía o no entrar. A lo mejor y la puerta tenía llave. Se arriesgó, abrió la puerta y entró sigilosamente. Al ingresar completamente a la oficina supo que para empezar jamás debió haberlo hecho, que jamás debió haber ido. Se congeló frente a la escena. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Quedó pálida de la impresión al ver a Sophie sentada sobre el inmenso escritorio de Devon mientras estos se besaban apasionadamente. El pequeño paquete que sostenía con tanto esmero cayó al piso haciendo un aparatoso sonido y revelando su contenido sobre la alfombra color rojo vino. El ruido del recipiente la había hecho despabilar y había provocado que la pareja reaccionara ante ello. «Yo», balbuceó lentamente, retrocedió mientras sus manos buscaban la puerta. «Lo siento mucho», sintió una incontrolable lágrima rodar en su pálida mejilla y su siguiente movimiento fue salir lo más pronto de ahí y cerrar la puerta de un portazo. «Holly»,
gritó Devon mientras se separaba de Sophie bruscamente. «Déjala, ya se fue», exclamó Sophie mientras lo sujetaba de la camisa y le murmuraba con un tono meloso. Él la miró con recelo y jaló su brazo del agarre de ella, porque sentía que sus manos parecían ventosas aferradas a él. «Lasaña», murmuró cuando probó la pasta que ahora estaba tendida en el piso, sonrió. Extrañaba tanto ese sabor. Habían pasado un par de semanas de que ella había salido de su vida. Se bajó del auto y abrió la puerta de la gran mansión, caminó con una indescifrable prisa que trataba de disimular, pero era muy evidente porque la llevaba hasta en su cabello que estaba hecho un desastre. Entró al comedor de la casa en espera de algo, de algo que no encontró. Bajo la mirada decepcionado, la silla de ella en la mesa seguía tan vacía como no había estado desde hace 2 semanas. «Joven Matthews», dijo Hans al salir de la cocina para recibirlo. Odiaba que Hans le llamara así, prefería el término de señor al de joven. Pero era cierto, el mayordomo ya no le llamaba de esa manera tan jovial a pesar de tener 27 años de edad, desde el momento en el que él había cruzado el umbral con un anillo adornando su dedo anular. Se había ganado el título de señor Matthews, solo que ahora si portaba ese anillo aún, era por gusto porque la persona que le otorgaba el título de señor se había marchado 2 semanas atrás, ahora volvía a ser joven, el joven Matthews, como le llamaba Hans en sus años de chiquillo, de soltería. Odiaba tanto que su mayordomo fuera tan cuadrado con los términos de etiqueta. Se encogió de hombros y se resignó a que el mayordomo le llamara como se le diera en gana, aunque lo odiaba porque ese maldito título le recordaba que ella no estaba a su lado. Se sentó en silencio esperando su almuerzo con ese inhóspito y molesto silencio en el que podía escuchar sus propios pensamientos aturdirle la mente. Hans se precipitó a servirle el plato de lasaña al rubio, el cual era su comida favorita desde que se había ido de vacaciones con su padre a Nápoles cuando tenía escasos 6 años de edad. Desde ese día quedó marcado. Pensaba que le gustaba mucho porque le recordaba a una de las mejores vacaciones con su padre y su madre, cuando era inmensamente feliz y sin la menor preocupación. Sin apetito alguno probó el contenido del plato, hizo una mueca de insatisfacción y levantó la mirada limpiando de manera elegante sus labios. «Hans, ¿esto sabe diferente a otras ocasiones?», enfermó el chef. Preguntó un poco irritado, pero tratando de guardar la cordura. «No, joven», exclamó él. «¿Faltó algún ingrediente importante?», cuestionó nuevamente. «Sí, joven Matthews, falta el ingrediente principal», le contestó el hombre. «Consíguelo por favor, no importa lo que cueste», exigió el rubio amablemente. «Sabe, joven, que yo jamás le contradigo, pero en esta ocasión tendrá usted que disculparme», expresó el mayordomo. «¿Por qué?», cuestionó ligeramente irritado. «La señorita Howland se fue», argumentó como si el rubián no lo supiera, haciendo que la paciencia del rubio se acabara. Odiaba tanto que le se dirigiera a ella como señorita Collins, prefería por mucho el señora Matthews. «Lo sé, Hans, gracias por recordármelo», comentó enfurecido mientras apoyaba la cuchara sobre el plato. «¿Y qué con eso?», preguntó molesto. «Que era ella la que preparaba la lasaña siempre para usted», confesó el mayordomo dejando congelado al rubio. No solo había perdido a su esposa, sino que además ella se había llevado su sazón con el que preparaba su comida favorita. «Genial, ahora tengo que vivir sin lasaña y sin ella», se recochó en sus adentros. Molesto se levantó del comedor. «¿Quiere que le prepare otra cosa?», preguntó el mayordomo deprisa al ver que se iba enojado. «No, Hans, gracias», contestó, «mi falta de apetito está completamente arruinado, voy al bar a valerme de mi estupidez», reprochó para sí mismo al salir de ahí. Hans lo miró irse, odiaba mucho que bebiera y últimamente se le hacía más costumbre. Holly apresuró el paso, quería huir de allí, vio a varias personas ingresar al ascensor y pidió a gritos que lo detuvieran, entró deprisa y este se cerró. Suspiraba agitada mientras los pasajeros de la miraban asustados. No le importó, solo les agradeció por detener el ascensor y se limitó a limpiarse la mejilla tan pronto como pudo para intentar no llamar aún más las miradas curiosas.
Llegó a la planta baja y camino deprisa hacia la salida debía preocuparse por correr. Aún recordaba lo mucho que deseaba que la hubiera detenido la tarde de abril que ella se había ido. ¿Ahora sería distinto? ¿Por qué debía ser distinto? Él estaba ocupado celebrando su cumpleaños con Sophie. ¿Cómo rayos se le ocurrió ir? ¿Por qué creyó que tenía una posibilidad? No había dejado de ser una idiota e ilusa romántica. No importaba, su corazón le pedía que huyera de ahí, así que tan deprisa como pudo pidió el primer taxi que se le cruzó en el camino. Al subirse a este visualizó a Devon salir corriendo del edificio. «Holly, detente por favor», le gritó, pero el taxista continuó su camino sin inmutarse y ella solo enmudeció. No quería encararlo, prefería huir como siempre hacía de todo. Había terminado, Devon no la buscaría, se acomodó en el asiento del taxi y el amable conductor le ofreció pañuelos. «Gracias», murmuró ella. «No se preocupe, los pañuelos son parte de este trabajo», rodó los ojos porque sin duda no era la primera vez que recogía a alguien cubierto en llanto. Había un tráfico infernal, había embotellamientos en cada esquina, era la hora pico en Londres y ella solo quería llegar a casa a descansar, ya no se presentaría al trabajo. Prefería que Gilbert la regañara por faltar que ir a responder los cuestionamientos del perspicaz Neil. Sollozaba mientras la maldita escena se repetía en su pequeña cabeza. Era tan idiota. «Oh, Ollie», escuchó desde lejos. Ella despabiló pensando que era su estúpida imaginación. «Devon, no pruebes eso del suelo». «Es asqueroso», reprochó Sophie. Pero sin duda a él no le interesó nada de ello. El rubio sin prestarle atención tomó el picaporte de la puerta. «Vamos, Devon, no tienes que disculparte con tu ex esposa», le murmuró mientras nuevamente se acercaba a él y lo sujetaba del brazo. Él sonrió con cinismo. «Nos vemos, Sophie», le murmuró mientras salía de ahí porque no tenía tiempo de darle explicaciones. El haber visto cómo esa lágrima corría por su mejilla le había partido el corazón. Debía verla, hablar con ella, agradeció tener un ascensor para su uso personal. Empujó a sus empleados para abrirse paso, era tan fuera de lo normal ver a su jefe tan desesperado. Dio sus piernas a abordar el taxi, había mucha gente, entonces, gritó. Ella lo miró, pensó que se detendría pero recordó que ella lo evitaba en exceso. La vio irse, pero no iba a dejarlo así, estaba harto de este estúpido juego. Así que de una forma en la que tampoco él se lo explicaba logró conseguir una motocicleta y perseguirla por toda la ciudad. Oh, Ollie, volvió a escuchar y supo que no estaba soñando. El hombre rubio de hace un momento se acerca en una motocicleta, le aseguró el taxista. «No hay manera de salir de este embotellamiento», le cuestionó ella muy nerviosa. «A menos de que mi taxi se convierta en batimóvil», se encogió de hombros. Y ella entendió su sarcasmo. Rodó los ojos. Le pagó, bajó del auto y arrancó a correr sobre la acera. Era claro, por ningún motivo quería verlo. «Holly, detente», le gritaba él. «Deja de seguirme», le gritó ella escandalizada. Entró a un parque, muy despejado para mala suerte de ella, continuó corriendo, escuchaba que Devon se acercaba a ella. La lluvia mencionada por el pronóstico del clima comenzó, era leve, Devon patinó sobre la moto cayendo de ella, porque desde la adolescencia no montaba una motocicleta. Se levantó deprisa, no había sido grave para él pero el maldito aparato se había averiado. «Bien», gritó enojado mientras arriaba. Corrió tras ella. Holly tomó ventaja y se adentró a un área del parque que estaba tupida en frondosos y verdes árboles, se escondió detrás de un viejo y robusto árbol de bellotas mientras respiraba con mucha fuerza. Correr así era malo para su condición, si seguía de esa manera se desmayaría sobre la tierra mojada. Lo vio él pasar corriendo y supo que él ahora se había perdido y que estaba a salvo de su cazador. Se sintió sumamente aliviada. Ahora era tiempo de reprocharse el haber perdido la sombrilla en la carrera que echó por causa de él. Comenzó a caminar de regreso antes de que la lluvia se hiciera más fuerte. Estaba sudando mucho,
Estaba muy agitada y se sentía levemente mareada. Debía salir de allí rápido. Te atrapé, pequeña liebre, le murmuró él al oído mientras la rodeaba por la espalda con sus brazos para impedir su escape. Ella solo contuvo la respiración. Capítulo 22. Por un beso. Holly apretó con fuerza los ojos. Odiaba tener que enfrentarlo en esos momentos en los que lo único que sus sentimientos deseaban era despejarse de la escena que rodaba en su cabeza. ¿Por qué me seguiste?, cuestionó con mucho esfuerzo. Su respiración estaba entrecortada y sentía que él la apretaba con fuerza, sin lastimarla pero también sin permitirle su escape. «Porque estoy harto de dejarte ir», exclamó con su ronca voz. Y sentían las frías gotas de lluvia mojar sus cuerpos calientes por la carrera que habían dado. «Déjame explicarte las cosas, por favor, Holly», suplicó. Ella echó un bufido. Estaba harta de ser su centro de juegos. Estaba hastiada de que cada vez que intentaba acercarse él simplemente la hería. «No hay nada que explicar, ya entendí todo. Estás con Sophie», bajó la mirada. «No tienes que explicarme nada para hacerme sentir bien». Miró el piso y observó cómo sus zapatillas se llenaban de lodo. Observó cómo los zapatos de él también. «Suéltame, por favor», exclamó mientras forcejeaba. Se sentía levemente mareada. «Solo deja de buscarme», le suplicó. «Quiero darte explicaciones», le murmuró en la oreja. «Todas las que tú me pidas», susurró con un tono lleno de ligera desesperación. Despertó con el mejor pretexto de invitar a Holly a cenar. Era su cumpleaños, así que muy seguramente ella no iba a poder negársele y en todo caso planeaba ser tan obstinado e insistirle hasta conseguir pasar una velada con ella. Pero antes de ello, tenía que ir a su despacho para ajustar unos detalles sobre un nuevo negocio que estaba a punto de cerrar con unos socios. En su mente atravesaba la idea de ir a ese pequeño restaurante italiano nuevamente. Después de ello, quería llevarla a bailar piezas de salón. Nada podía salir mal. En eso estaba deambulando su mente, cuando escuchó un pequeño barullo en la recepción de su oficina. Frunció el ceño. Lo que menos deseaba eran retrasos para sus planes. Escuchó un sonido de hojas de papel y fuertes murmullos de voces de mujeres. ¿Era nuevamente su secretaría peleándose con todo el mundo? Rodó los ojos. Estaba a punto de levantarse a averiguar qué ocurría cuando la puerta de su oficina se abrió estrepitosamente. Él solo puso una expresión que reflejaba claramente su reciente enojo. Había sido muy claro con su secretaría de que no deseaba ni la más mínima interrupción ese día. Quería apurarse para poder salir de ahí. Una hermosa mujer cruzó su puerta apurada. Y su secretaria entraba justo detrás de ella. «Lo siento, señor Matthews, no quiso escucharme», explicó la mortificada mujer sabiendo que su jefe iba a reprenderla. Él puso una expresión de sorpresa la cual fue muy evidente. «¿Puede retirarse, señorita Mellor?», le pidió a la rubia. «¿En qué puedo ayudarte, Sophie?», puso una mirada seria. Estaba cansado de toparse a Sophie. Siempre pasaba algo malo cuando se la cruzaba. Pero estaba dispuesto a aclarar las cosas con ella. Ella sonrió gustosa de verlo. «No me recibas con ese gesto tan áspero», murmuró. Era una mujer muy elegante y sensual. Seduciría a cualquier hombre con sus simples movimientos y los gestos de su lindo rostro. Él alzó la ceja. «Mejor invítame a algo de beber», le sonrió hermosamente. «Claro», cuestionó con desconfianza. Se acercó a su bar personal mientras pensaba en cómo deshacerse de ella. ¿Por qué lo buscaba ahora que estaba enamorado de otra persona? «¿Qué se te ofrece tomar?», le preguntó secamente. «Un whisky, son tu especialidad». Al voltearse con la mencionada bebida vio que ella ya se había sentado frente a su escritorio. Tenía las piernas cruzadas dejando ver gran parte de sus sedosas piernas que se escabullían en el corte del vestido que llevaba. «Genial, ya se acomodó», pensó en silencio. Le extendió el vaso y tan pronto ella lo tomó él se giró para tomar asiento nuevamente en su silla ejecutiva frente a su ordenador. «¿Y en qué puedo ayudarte?», preguntó nuevamente mientras la ignoraba porque deseaba en serio curarse con sus pendientes.
Bueno, de bomberas, llamó su atención mientras jugaba con su cabello y hacía un cambio en el cruce de sus largas y tersas piernas. Tengo un concierto hoy en el teatro, Lise aún esta noche y vine a invitarte, sonrió remarcando el tono rojo carmín de sus labios que combinaban perfectamente con su piel nívea y sus ojos olivo, le extendió el boleto. Es primera fila, le guiñó el ojo. Además, tendrás el privilegio de pasar a mi camerino cuando termine el concierto, susurró con un tono sensual. Él la miró, conocía esa expresión, sabía cuando una mujer se le insinuaba y ella lo estaba haciendo de una manera tan evidente y descarada que sería un idiota si no se daba cuenta. Gracias, es muy amable de tu parte, le sonrió de manera forzada y metió el boleto en el cajón que estaba en la parte más baja de su escritorio, sí, su cajón de archivo muerto que jamás abría si no era para tirar algo. ¿Irás, cierto?, cuestionó. Vamos, di que sí, exigió emocionada. Tengo un compromiso muy importante en la noche, se excusó él. Ella tan solo pensaba que intentaba hacerse el difícil, que de esa forma le estaba haciendo pagar por todo el daño que ella le había hecho en el pasado. Vamos, por favor. Despéjate un poco, siempre estás trabajando, déjalo un momento, expresó mientras se ponía de pie y se acercaba a él, se puso a su espalda mientras le daba un ligero masaje en los hombros. Estás muy tenso, dejó caer un susurro que dejó caer en su oído y procedió a buscar la manera de sentarse sobre su escritorio mientras cruzaba las piernas, intentaba hacerlo caer en sus encantos. No puedo, Sophie, apartó la mirada con la intención de alejarse de ella de una vez por todas. Vamos, por mí, exclamó con una resbalosa voz mientras lo sujetaba del mentón y lo obligaba a mirarla. El rubio quiso salir de su agarre, ella se evitó de que Devon no cayera en su hipnosis, entonces decidió hacerlo por las malas. Ella era una mujer que tomaba todo aquello que le gustaba y hacía con ello lo que quisiera cuando lo tenía entre sus manos, por eso le evitaba que el rubio no cediera ante sus encantos femeninos. Lo tomó con una mano del cuello de su camisa y con la otra sujetó su corbata gris atrayéndolo hacia sí, lo besó sin preguntarle y fue en ese preciso minúsculo instante cuando Holly entró a la habitación. Había sido su percepción el que se estuvieran besando apasionadamente porque realmente él deseaba desprenderse de ella a como diera lugar. Si tan solo ella hubiera entrado unos instantes antes hubiera visto cómo realmente habían sucedido las cosas. Al escuchar el picaporte de la puerta ceder, la cajilla caer y verla a ella anonadada en el umbral de la puerta hizo que el corazón del rubio se quebrara. Sabía que sería tan difícil explicar esta situación, sabía que apenas estaba ganándose nuevamente su confianza y que con esto regresaba al punto de partida o si no es que sería peor. Se apuró en soltarse del agarre de Sophie y correr tras ella. Ahora, estaban debajo de un árbol, él aún la tenía sujetada de la cintura, porque temía mucho de su fortuito escape, la lluvia no daba por ningún motivo el mínimo de tregua. Vamos, Holly, perdóname, por favor, suplicó una vez concluida su historia. No hay nada que perdonar, murmuró no creyendo su historia, para proceder a forcejear en vano. Además, no tienes que darme explicaciones, giró la mirada como si no le importara lo que él le decía. Pero yo quiero darte explicaciones. Tantas como sean suficientes para que logres confiar nuevamente en mí, exclamó desesperado. Era tan frustrante tenerla entre sus brazos y aún así sentirla tan lejana de él. Vamos, Holly, por favor, es mi cumpleaños. Mi único deseo es que regreses a mi lado de una vez por todas, le susurró con tanta ternura que ella sintió como se le enchinó la piel del cuerpo. Él sonrió, porque había sentido su estremecimiento y eso le daba tantas esperanzas. Pero aún así, se resistía a ceder a él y él era tan impaciente. ¿Te acuerdas cuando mi papá hace algunos años me organizó un baile por mi cumpleaños y tú no sabías bailar piezas de salón? Le cuestionó y ella solo dio un respingo. Claro que lo recuerdo, murmuró con tristeza. ¿Cómo olvidarlo?, susurró con melancolía. Era su cumpleaños número 17 y el último que celebraría con su padre con vida.
El señor Matthews comenzaba a decaer más, sin embargo había insistido en organizarle una fiesta a su hijo por su cumpleaños número 17 y por supuesto William Collins y su hija estaba invitada a la celebración, un baile en la mansión Matthews. El problema estaba en que Holly no sabía bailar, había dejado el ballet hace algunos años comprendiendo su padre que ella no estaba hecha para danzar. Holly, he contratado un maestro de baile, es una barbaridad que a tus 16 años no sepas bailar una pieza de salón sencilla, se quejó el hombre, cuando la tenía de frente, allí en su despacho. Ella estaba con el uniforme de la escuela religiosa a donde acudía, parecía una muñequita tan pulcramente vestida. Esa estúpida escuela de señoritas en donde la odiaban por ser la mejor amiga del guapo e inalcanzable Davin Matthews. Sí, padre, fue su contestación. Odiaba bailar, no le gustaba porque no se le daba, era algo que no llevaba en el corazón, ni en la sangre, ni en la cabeza, ni en ningún lado. Pero aquella invitación era para el cumpleaños de Davin Matthews, donde él bailaría con varias chicas y traía metida la esperanza de que él le concediera una pieza. Se sentía tan emocionada que se prometió darlo todo para aprender a bailar una estúpida pieza de salón básica. La tarde de su primer ensayo. Ella se había preparado para cuando llegó el profesor, estaba nerviosa, pero dispuesta a dar todo por intentar controlar sus pies. Señorita Collins, exclamó eufórico el hombre bien vestido con facha de fanático de la moda extravagante. Ella lo saludó con una reverencia. Me llamo Guy. Y yo te ayudaré a prender la llama de tu juventud despertando tu don del ritmo, comentó exasperadamente el hombre, a lo que ella quedó sorprendida. Aquel maestro era excéntrico, exótico, raro, pero sabía contagiar de buena vibra. Gracias, fue lo único que contestó tímidamente. Después de un rato, bastante rato, pisadas tras pisadas, el hombre trataba de no perder la paciencia con ella. Lo siento, exclamó ella una vez más después de los muchos lo siento. ¿Qué le había dado a ese hombre que comenzaba a creer que los pies se le caerían por tantos pisotones? Tomemos un descanso, manifestó el adolorido hombre. Ya que el descanso era más para el pobre hombre que para ella. En ese momento Holly giró la cabeza por la ventana principal y vio el auto de Rachel Matthews estacionarse. Se bajó el hombre con dificultad ayudado de su hijo y entraron a la casa. Pase usted, el señor Collins lo espera, habló el mayordomo guiándolos al despacho de William. Holly quiso guardarse en ese momento detrás de las cortinas de seda beige. Lo último que deseaba era quedar en ridículo frente a Devon, pero como siempre, no tenía ni un poco de suerte. Holly, exclamó el rubio al verla de ocultarse detrás de una cortina semitransparente, que en ese momento pensó en cuál era la verdadera función de esas tontas cortinas que la habían delatado. J.E. Hola. Devon, contestó con el mismo sonrojo con el que siempre le dirigía la palabra, con el sonrojo con el que lo había conocido años atrás. ¿Qué haces?, le cuestionó al verla con tacones de baile. Yo, comenzó a balbucear nerviosa. Jovencita Holly, llamó su maestro a lo que ella palideció. ¿Dónde está usted? Tenemos que continuar con la clase, solicitó buscándola por los pasillos de la inmensa mansión. Ella solo se puso más nerviosa. ¿Clase?, le preguntó el rubio alzando una ceja. Pensé que habías dejado el ballet. Bueno, quiso inventarse una buena excusa, pero nada se le ocurrió a su tonta cabeza de roca. Aquí está, comentó exasperado el maestro. Ay, con un gallardo joven, bien, usted puede mirar cómo la joven Holly se vuelve una experta bailando, gritó el hombre al ver la vergüenza de Holly, quien no sabía dónde meter el rostro por lo colorada que estaba. Claro, dijo el rubio eufórico y lleno de curiosidad. Entraron al gran salón de la casa y Devon se sentó en primera fila, mientras el instructor la tomaba en posición para bailar. Puso la música en la grabadora porque Holly se rehusaba en llamar al maestro de piano por vergüenza a que alguien más viera la vergüenza por la que estaba pasando. La música comenzó. Si antes no se concentraba, ahora menos lo haría teniéndolo ahí, sintiendo como esos ojos azules seguían cada uno de sus movimientos torpes y faltos de gracia. Después de varios pisotones y muchos, lo siento.
Pararon y ella dio gracias a Dios. Joven, ¿qué le parece si usted ayuda a la señorita en lo que yo vuelvo? Solicitó el hombre adolorido de los talones, con los pies a punto de sangrarle por la torpeza de la muchacha. El rubio, sin poder decir que no, terminó cediendo. El hombre desapareció unos instantes dejándolos solos. Y ella, que creía que la situación no podía empeorar, ahora temería de pisarlo a él. Y no se distraigan, regañó cuando salió de ahí. Veamos, dijo el rubio al ponerse de pie y mirar a su colorada pareja. Dava, no tienes que hacerlo, contestó ella suavemente desesperada. Vamos, Holly, será divertido, exclamó el rubio ansioso. Solo tengo que acercarme, expresó mientras lo hacía. Dio unos pasos hacia ella cortando la distancia que los separaba de sus cuerpos. Ella por nervios comenzó a retroceder. Vamos, quédate quieta, le dijo. La tuvo que sostener de la muñeca y jalarla así causando una repentina coloración en las mejillas de ella. ¿Ahora qué hago?, se preguntó a sí mismo. Así, habló poniendo suavemente la mano en su cintura y con la otra buscó la muñeca de ella sosteniéndola con firmeza. En ese momento se preguntó, ¿siempre ha sido tan pequeña su mano? La miró, encajaba perfectamente entre la suya. Tenía un lindo sonrojo en sus mejillas. Él comenzaba a preguntaba si ese colorete era natural o no. Ella suspiró nerviosa, mientras se la sujetaba y la acercaba a su cuerpo. Tanta cercanía le helaba los nervios. Nunca antes lo había tenido tan cerca. Nunca antes había roto la distancia que los separaba. En ese momento sintió que sus ojos azules brillaban más fuerte al tenerlos a tan poca distancia. Con las mismas, empezó la música. Ambos parecían entenderse mutuamente. Solos con la grabadora parecían dos almas sincronizadas al sonido de sus latidos. Era un momento mágico a pesar de que ambos estaban muy nerviosos, pero poco duró. Porque el profesor entró deprisa rompiendo el delicado cristal de la magia que los rodeaba. ¿Cómo van?, preguntó y sacó a Holly de su concentración pisando al rubio, el cual trató de no quejarse. Al ver Holly que había entrado su maestro, soltó al rubio y retrocedió apenada, se tapó la boca y dijo, lo siento. Después de eso, intentaron nuevamente ensayar pero ya ambos no se concentraban y era Holly la que lo pisaba o él a ella. El ensayo fue un fracaso y mejor lo dejaron así. Claro que lo recuerdo, al final, el día de la fiesta ni bailé contigo, susurró bajito. Lo sé, Deborah Green me acaparó toda la noche, exclamó intentando justificarse. Te morías por bailar con ella, te gustaba mucho, solo hablabas de ella, exclamó y él se sorprendió de esa declaración. La última pieza sería nuestra, pero te fuiste temprano, se quejó él intentando remediarlo de alguna manera. Estaba muy cansada, mintió. Además solo iba a avergonzarte, murmuró. Holly, tú fuiste con la primera chica que bailé en ese ensayo. Bufó. No quiero premio de consolación, se indignó. No te estoy dando premio de consolación, te estoy dando mi corazón y alma entera, exclamó frustrado. Dáselo a Sophie, ella es realmente quien ha poseído tu corazón y sentimientos, forcejeó y logró liberarse de él. Devon fue más hábil y la jaló de la muñeca mientras lograba que lo mirara de frente. Es demasiado tarde. Estoy enamorado de ti, Holly. Mi corazón es completamente tuyo. Cada estúpido pensamiento que ronda en mi cabeza te pertenece. Díselo si quieres, pero no dejará de pertenecerte, le explicó a gritos porque creía que ella así lograría entenderle. Ella solo giró la mirada como si no le importara nada de lo que él le decía, aunque sentía su pulso acelerarse a gran paso. En otra ocasión bailamos juntos, bajo la lluvia, exclamó mirando al suelo, dejándose embargar por un viejo recuerdo. Ella lo miró extrañada, luego él le dirigió una mirada en la que esbozaba una cálida sonrisa. Vaya. Sabía que no lo recordabas, le afirmó dejándola inquieta. Suspiró, un largo y profundo suspiro. Cuando se desmaya olvida lo último que estaba haciendo, pensó en silencio. Corría el mes de octubre, ambos eran un par de adolescentes con sueños, pero en ese preciso instante sus sueños se veían tan perdidos entre un mar de desolación, tan lejanos que se habían ido a navegar a alta mar sin ellos, y mientras más lejos se encontraban más se resquebrajaban sin la espera de un mañana.
Ambos se sentían agotados de correr por un camino tan lleno de niebla que les nublaba la vista como para saber reconocer los obstáculos que tenían enfrente, aun siendo pequeños. Richard Matthews había muerto hace poco más de una semana, sí, en la fiesta número 17 de su único hijo, y pareciera que Elizabeth Jones, su esposa, se lo había llevado porque había muerto el mismo día que ella, cambiando de un día feliz para el chico en un día maldito. Richard se fue sin pensar que lo iba a dejar solo en ese enorme mundo, solo, sin muchas cosas por contarle, sin muchos secretos por revelar, sin muchos consejos por dar. Carol Richard sabía que había dejado un nombre hecho y derecho, aunque aún era joven podía ver su alma tan pura y justa, así que con el mayor orgullo del mundo, cerró los ojos dejando un cuerpo vacío e inerte y a un rubio novato y desolado. Ese 10 de octubre había sido en efecto el peor de sus cumpleaños, sin lugar a dudas. En su lecho de muerte, entre suspiros lejanos, lágrimas reprimidas, nudos en la garganta, sábanas blancas y el fuerte olor a hospital, le había prometido hacerse cargo de la empresa, aunque ese no era su sueño, era el de su padre. Ahora tus sueños serán los míos, refunfuñó entre dientes al besar por última vez su inerte mano. Muy poco tiempo pasó para decidirse a ir a París, a Sorbona, a estudiar. Necesitaba alejarse de su país natal y todo lo que le recordaba a su padre y su ausencia existente. Entonces te irás, comentó entre un lastimoso suspiro que había dejado salir de su garganta trabada con un fuerte nudo, mientras se mordía el labio creyendo que con eso tenía el poder de reprimir sus lágrimas. Solo no veía hacer sus maletas con una determinación irrompible y con una mirada vacía. Sí, contestó él sin más, tratando de no salir de su concentración. Te deseo lo mejor, argumentó ella de todo corazón, haciendo un esfuerzo sobrehumano para evitar que su voz no se quebrara. Luego salió corriendo tratando de huir de esa escena tan desgarradora en la que no podía hacer nada. El rubio solo le dedicó una mirada y luego la vio correr por el pasillo de la mansión. Guardó una fotografía que tenía con ella cuando aún ambos eran unos chiquillos sin preocupaciones, sin experiencia. La metió en la maleta y luego la cerró. Acechó por la ventana observando cómo el cielo se tornaba nublado escondiendo los cálidos rayos del sol. Vio su figura yacer sentada bajo el mismo árbol donde la había conocido años antes. Devon era aún un menor de edad, así que se había quedado en la mansión de los Cowlands estando bajo la tutela de William Cowlands, pero poco duró cuando él, sacando fuerzas de su débil corazón, decidió comenzar su largo camino. Ahora se encontraba abandonando todo para cumplir aquella promesa. La observó silencioso. Estaba sentada bajo la copa de ese frondoso árbol meneado por la brisa de la lluvia, árbol donde la había conocido llorando. Ahora, las cosas eran un poco distintas porque no estaba bañado del cálido abrigo del mes de abril, sino que estaba bañado de las frías gotas de lluvia que caían del cielo sin avisar, sin compasión. «Van», exclamó extendiendo la mano frente a ella. «Devon», balbuceó tratando de controlar su llanto. «Deja de llorar», le solicitó dulcemente. ¿Cómo podía saber que lloraba? ¿Que la manta de la lluvia no confundía sus saladas lágrimas con gotas suyas? O quizás ella ya era muy predecible, porque sabía que cuando corría a ese viejo árbol era para derramar lágrimas. «Ven», le volvió a pedir él, mientras la lluvia le empapaba la ropa. Ella cedió ante su gesto, no sabiendo a dónde quería llevarla. «¿Quieres bailar?», le preguntó al tenerla de pie, recordando que la velada de su cumpleaños no había podido concederle una pieza. Ella, con el colorete en las mejillas y las lágrimas en los ojos, asintió con la cabeza y el rubio solo soltó una dulce risa, una de esas que ya no se asomaban en sus labios. La atrajo hacia sí, aún teniendo el cuerpo mojado y mostrando señas de ser aún novato al bailar con una chica. En ese húmedo silencio se desató la más estrepitosa de las melodías, la de sus corazones. Ahora ella parecía recordar lo que sus pies no entendían, lo que el ballet no había logrado. Él lo estaba logrando tan solo al sostenerla y sonreírle, porque ahora danzaban con una naturalidad única. Se movían en una perfecta sintonía mientras escuchaban las gotas chocar contra el suelo y contra sus cuerpos. La lluvia era fría, pero el momento era cálido y acogedor. No importaba el simple hecho de que estaban bailando sin música, tan solo con el cantar de la lluvia. En esos momentos la música
Habría sido un estorbo. Era el silencio más dulce que habían experimentado, no el más frío o incómodo, sino el más dulce. Tímidamente apoyó la cabeza en su pecho de él como buscando el consuelo silencioso en el palpitar de su frenético corazón. Él lo sintió. Dejó que se acerque y cerró los ojos mientras le estrujaba un poco más la muñeca sin lastimarla. Entrelazando sus dedos mojados con la lluvia, escuchó unos sollozos escapar de su garganta. Alguien necesitaba consolar esos dulces ojos y ese iba a ser él. Alarmado la tomó del mentón de prisa. Holly, le llamó dulcemente con una sonrisa entre sus labios. No llores, le pidió cariñosamente. Era el perfecto momento para un beso. Yo, te prometo, calló, que haré de mí un buen hombre y, sonrió, volveré. Y esas fueron exactamente las últimas palabras que ella escuchó brotar de sus labios antes de partir en espera de un regreso muy alejado, aquella tarde en la que sus almas habían buscado el consuelo de la otra en su silencio. Un mudo consuelo. Aquella tarde en la que con esas palabras le prometió que volvería. ¿Buen momento para un beso? Cierto. Eso no iba a pasar porque él no tenía ese tipo de interés con ella, por ello no le había pedido que le esperara porque eran simplemente amigos. No lo recuerdas, contó él mirando al vacío, porque después de que te dije eso, te desmayaste, toqué tu frente, estabas ardiendo en fiebre, la lluvia te había hecho mucho daño. Rápido te cargué y te llevé a tu habitación, guardó silencio, besé tu frente y, cuando desperté ya no estabas, exclamó ella completando la oración. Te habías ido a París, hizo un mohín. Él solo asintió en silencio, para luego mirar al horizonte. ¿Por qué no me lo contaste antes?, cuestionó ella. Al menos era un lindo recuerdo que ella también había podido atesorar. Él echó un pesado suspiro. ¿Cuándo? Si cuando volví de París ni siquiera hubo tiempo de tener una plática acogedora de esas donde se dicen cosas como, ¿cómo has estado? O vaya Holly, cuánto has crecido. Donde dices, te echo mucho de menos, a ti y a las tardes que pasamos juntos de niños y luego finalizar con un, te has vuelto muy hermosa, Holly. No. No hubo tiempo de eso, nos casamos tan pronto como se pudo y ambos hicimos como si no nos conociéramos, como un par de extraños que en la vida se habían visto, así entablamos, nuestras risas y recuerdos de niños, nuestros sueños y anhelos, olvidando el cariño que nos teníamos, profirió el irritado. Había tocado ese delicado tema, ese estúpido enigma que le había quitado muchas noches de sueño a ella, preguntándose en su lecho lo mismo sin obtener respuesta alguna. Mentira, gritó ella encarándolo, yo traté que las cosas fueran como antes, pero no se podía, tú ya no me mirabas con cariño, sino con recelo, estabas encajado en tu depresión por la boda de Sophie de Neuve, exclamó lastimosamente. Estabas enojado con nuestro compromiso, le echó en cara. No te voy a negar que en ese momento mis estúpidos sentimientos estaban desubicados, pero por Dios, Holly. Yo no sabía que me querías. Soy estúpido, respondió él, dime algo, Holly. ¿Y, desde cuando me quieres?, cuestionó curioso buscando sus ojos. También él tenía muchas dudas con respecto a ese amor, no dudaba de su amor por él, solo deseaba saber cómo había surgido. Consternada le contestó, ¿para qué quieres saber eso? Para hacer crecer tu ego. Esas banalidades ya no importan en este momento y al parecer jamás han importado, contestó tajante. A mí me importa, contestó irritado. ¿Desde hace años? ¿Hace poco? ¿Cuándo nos casamos? ¿Durante nuestro matrimonio? Dime. Necesito saberlo, proclamó el exaltado. Deseaba saber qué tan idiota y poco hombre había sido con ella. No entiendo para qué quiere saber algo así. Cayó buscando aliento, tragó saliva y le contestó a su duda. Desde siempre, Devon, desde siempre te he querido, desde el primer instante en el que te conocí, le confesó sosteniéndole la mirada para que él no dudara de su afirmación. Y hoy, ofrecería muchas cosas por cambiarlo, ladeó la mirada mientras sus ojos se volvían cristalinos. Maldición, gritó estampando la cabeza contra el árbol en el que se resguardaban y luego volteó a verla, pero, ¿cómo querías que lo supiera? Profirió el enojado. Era tan evidente, reprochó ella. No,
No lo era. ¿Cómo puedes decir eso? Cerró los ojos y lanzó un suspiro al aire. Holly, la naturaleza de tu alma es cálida, dulce y amable. Tratarías de la mejor manera a la peor escoria. Yo pensé que tan solo era un miserable suertudo que robaba un poco de tu bondad, explicó él. Eras atenciosa, pero siempre te veías triste. Pensé que solo estabas tratando de llevar bien las cosas, tratar de hacer de nuestro forzado matrimonio uno normal. Nunca pensé que me quisieras. Yo nunca hice nada para que te enamoraras de mí cuando éramos unos adolescentes. Yo pensé que odiabas nuestro matrimonio. Bajó la mirada. Aunque, admito que fui muy egoísta también. Ella pronto comenzaría a llorar. Fuiste tan cruel y frío, se quejó ella. Pensé que me odiabas por haberme casado contigo. Tenías sueños y los habías dejado por nuestro matrimonio. Revolvió sus cabellos intentando disipar tantas emociones. Sin embargo, jamás se me cruzó por la cabeza pedirte el divorcio. ¿Por qué crees, Holly?, le cuestionó. Ella lo miró con mucho recelo. Porque te importaba mucho lo que dijeran tus amistades y tus socios de nosotros. Incorrecto, estaba dolido, me había enamorado tanto de ti, pero no deseaba admitirlo porque pensé que solo estabas conmigo porque así te lo había pedido tu padre, que tanto tú como yo habíamos hecho una promesa a nuestros padres antes de morir y esa había sido la tuya, casarte conmigo para salvar la empresa de tu familia. Habías renunciado a tanto por esa estúpida promesa. ¿Por qué ibas a estar contenta con algo así? Habías dejado tu carrera por ser la esposa de un estúpido empresario. Tu profesión comprometía mucho y por ello lo habías dejado. Después de tanto luchar frente a tu padre por tus sueños, lo habías dejado por un idiota como yo. Conocía el peso de una promesa, aún conozco el peso de una. Cargo con la promesa que le hice a mi padre todos los días. Bufó porque él también había tenido sueños diferentes a lo que se había convertido. Estaba enojado de estar casado con alguien que no me amaba y jamás me detuve a pensar en ganarme tu corazón porque estaba enfrascado en mi egoísmo de que fuera como fuera eras mía y de que jamás lograrías perdonar al hombre que te había robado tus sueños. Se apoyó del árbol intentando aclarar sus pensamientos. También él había sujetado una gran carga todos estos años. No entiendo, comenzó a llorar desesperadamente. Si me querías, entonces ¿por qué dejaste que me vaya esa tarde?, cuestionó entre lágrimas. Él se rió. ¿No es obvio? Yo sabía de antemano que en cualquier momento me dejarías, y que no podría retenerte a mí como lo haría. ¿Con qué argumento? Tú siempre fuiste tan libre, me daba cuenta con tu profesión, no temías a preguntar cosas que gente influyente desea ocultar, no temías decir lo que piensas aunque nadie comparta tus ideales. No iba a poder retenerte por mucho, porque así es la naturaleza de tu alma. Tragó duro mientras la miraba fijamente. Déjala ir, Devon, me dije a mí mismo, esa mujer no te ama y jamás lo hará porque eres un perdedor. Bah. Eres un imbécil por haberte enamorado de ella, se rió irónico. Y luego me sales con esa frasecita que no deja de atormentarme, el maldito. Olvida que te amo, no puedo quitarme esa maldita imagen de ti llorando mientras me declarabas tu amor de una forma tan inusual. Me di cuenta de que había sido un imbécil por perder el tiempo. Deseaba en ese momento un cigarrillo para calmar sus nervios. No te perseguí porque quería devolverte tu libertad, o eso pensaba yo. Ya no quiero estar un momento más sin ti. Solo eso sea ciencia cierta. Bajó la mirada. Ella sorbió su nariz. Se escucha todo tan irreal. Negó con la cabeza. Lo sé, perdí tu confianza con cada idiotez que hice. Es tan difícil que creas en mí que duele, se quejó. Solo quiero que sepas que a pesar de que jamás fui del todo honesto contigo, tampoco jamás te mentí ni lo he hecho. La miró a los ojos con una expresión llena de súplica. Ella tragó duro ante esa mirada, porque parecía la expresión de una mirada sincera y real. Escucharon el crujido de unas ramas, pisadas en agua y otra respiración que indicaba que tenían compañía. «Interrumpo algo», exclamó una masculina voz con un tono fuerte. Devon solo puso una sonrisa absurda, llena de cinismo e ironía. Holly lloraba mientras Devon la sujetaba fuerte. Era una escena que no le favorecía al rubio ya que se veía como el maldito lobo feroz. «Genial», masculló con sarcasmo. «Llegó el príncipe azul a salvarte»,
Echó un bufido. El rubio estaba irritado, muy cabreado. Gil, susurró Holly. No llegaste hoy al trabajo y estaba preocupado por ti, no contestabas el celular y... Nate me ayudó a encontrarte. Holly no entendía absolutamente nada. ¿Quieres que te lleve a casa? Esta lluvia no es buena para ti, le murmuró con mucha ternura mientras miraba sus llorosos ojos. Le mataba verla así y más al saber que su idiota ex esposo, como Gilbert le llamara, no había provocado. ¿Te importaría, Gilbert? Estoy hablando con mi esposa, le gritó irritado y lo miró con mucho recelo, con una mirada que echaba corriente eléctrica. Odiaba a ese perfecto hombre castaño porque Devon pensaba que Gilbert era mejor partido para Holly por todo el daño que le había hecho, pero se resistía a entregársela, no podía, su corazón se lo impedía, la quería por completo para él. El castaño volteó la mirada hacia el rubio. ¿Sigues aquí?, le preguntó con mofa. ¿Qué tal si dejamos que Holly escoja con quien quiere ir esta vez? Yo le ofrezco llevarla a casa y al parecer tú le ofreces estar mojada en la intemperie, le contestó con cierto extraño brillo como si le intentara recordar que habían hecho un trato. Gilbert intentaba estar sereno, porque tenía fe en que saldría favorecido de dicha situación. Devon apretó los dientes. Bien, que ella decida, exclamó nervioso por perder al amor de su vida frente a ese idiota castaño. Holly se sentía abochornada. Esa situación no era ni de cerca algo que estuviera deseando, era incómodo y solo quería salir de ahí e ir a casa porque se sentía mal, se sentía abrumada, que el pecho le apretaba y que pronto se desmayaría por su mala condición que presentaba. Ella ladeó la mirada con tristeza. Lo siento, Devon, murmuró y él sintió como su corazón se hizo añicos. Holly dio un paso hacia Gilbert y éste le puso su saco encima y la protegió con su paraguas de la incesante lluvia. Gilbert miró a Devon con un gesto lleno de sorna, de una silenciosa victoria, la primera victoria que necesitaba para quitársela para siempre. El castaño se mofó de él en silencio y se lo demostró con la sonrisa cínica que puso en el rostro para luego pasar su brazo sobre el hombro de Holly. No podía, se quemaba de los celos y de la rabia. No permitiría que ese idiota se fuera con una sonrisa de triunfador y menos que se llevara a su chica. Apretó los dientes y los puños mientras sentía su corazón y sangre hervir del coraje. Rompí nuestro trato, gritó con total orgullo a los cuatro vientos. Deseaba mucho volarle esa estúpida sonrisa de satisfacción. Holly volteó sin entender. Y Gilbert apretó los puños con fuerza. ¿Te atreviste a besarla?, le gritó rabioso. Maldito seas. Maldito tramposo. No tienes palabra, apretó con más fuerza ambos puños. Así es. Te puse una trampa y caíste. ¿En serio creíste que iba a cumplirla? ¡Qué iluso! En la guerra y el amor todo se vale. Se rió de él. Holly estaba en shock, no entendía nada. ¿Era un trato? ¿Una apuesta? ¿Había sido parte de una cruel apuesta? Sintió sus ánimos caer al piso y las lágrimas rodar sus mejillas. La besé en París y en su departamento hace unos días, se lo echó en cara y ella dio un respingo. Deseaba que esa situación se detuviera, se estaba convirtiendo en una tortura, se sentía sumamente denigrada. Y se preocupó cuando notó que ambos se arremangaban las mangas de sus camisas. Eso no pintaba nada bien, iban a comenzar una pelea por quién sabe qué. Solo entendía que de alguna manera ella era la culpable. Si esto comenzaba en una disputa, ella no sabría qué hacer para detenerla. Ni de cerca deseaba que dos hombres se pelearan por ella a golpes. Ella era pacifista, por ende odiaba la violencia y sentía que no valía la pena que ambos se hirieran a causa suya. Cállate, eres un idiota. Sabía que terminaríamos resolviendo esto a golpes, Matthews, declaró Gilbert. Prometimos no besarla. Me abstuve tanto, se quejó él. Un beso, se burló Devon mientras estiraba sus nudillos, tronaba sus dedos y su cuello preparándose. Fueron varios y profundos, se burló de él con cinismo mientras le lanzaba una mirada llena de burla a Gilbert.
Era tan tonta y benévola como Devon le había dicho y dejó un momento de lado su corazón roto mientras intentaba pensar en una manera de detener la riña que iban a comenzar. Alto, gritó mientras estiraba los brazos para intentar separarlos mientras el saco se le caía de los hombros, mojándose nuevamente con la fría lluvia. Al parecer, la ignoraban heroicamente. Yo me supe controlar, no le arrebaté un beso porque habíamos hecho un pacto y aunque me moría de ganas no lo hice. Pero tú eres un maldito canalla. Gritó Gilbert, no dudaré en romperte la cara de una maldita vez. Se carcajeó dramáticamente, besarla. Se mofó Devon nuevamente. Casi le hago el amor, le declaró a Gilbert con total burla y cinismo mientras ponía una gloriosa sonrisa en sus carnosos labios. No midió las consecuencias de ese cruel comentario. Holly se sintió tan avergonzada de lo que acababa de decir. Estaba pasmada, se estaba expresando de ella como si fuera un objeto material y estaba contando algo tan íntimo de una manera tan impropia que lo volvía algo grotesco y vulgar. Sintió su corazón quebrarse cuanto más daño deseaba hacerle. Se limpió una lágrima y procedió a situarse entre ambos hombres porque los comentarios de Devon solo habían provocado el enojo de Gilbert. Se podía ver cómo sus ojos tiraban fuego, estaba encolerizado, cabreado y al parecer nada iba a poder hacer ella para evitar que ambos se dieran una descomunal paliza. «Apártate, Holly», exclamó rabioso Devon y vio cómo ambos ponían los puños enfrente. «Maldito canalla», murmuró Gilbert mientras lo miraba a los ojos. Ella, nerviosa y herida, dio un paso hacia Gilbert y entonces, con fuerza lo jaló del cuello de la camisa, logrando con esa acción unir sus labios húmedos a los de él y con ello arrancarle un fuerte beso de su boca, dejando con ello y al instante a Davan Marius completamente paralizado, frente a escena que se suscitaba a un par de metros de él. Era lo único que se le había ocurrido a ella para detener ese encuentro y de igual manera, deseaba pagarle de la misma manera toda la humillación a la que la había sometido. Se separó de Gilbert Andrews y encaró a Devon. Él estaba completamente inmóvil ante la horrenda escena de ver al amor de su vida besar a alguien más que no era él. Eres un cínico. ¿Cómo puedes andar por ahí contando cosas tan personales? Cuando tú te la pasas besando a otras mujeres, la reclamó colerizada, enfadada, indignada y tan humillada mientras sus ojos lagrimaban. Eso mató aún más a Devon. Después, salió de ahí corriendo, dejando a ambos hombres congelados por la escena mientras se mojaban bajo la lluvia. Había dejado a Gilbert impactado y a Devon con el corazón destrozado, hecho polvo. Cierto, su plan había funcionado porque hizo olvidar por completo a ambos hombres su riña, dejándolos a cambio con la cara perpleja y con la cabeza aturdida. Capítulos 22, Miénteme. Llegó a su departamento empapada y se encerró en su habitación tan pronto como pudo. Se sentía realmente mal, en todos los sentidos de la palabra. Sentía su cuerpo agotado y su moral derrumbada. Su cabeza se agitaba con fuerza total, con fiereza. Percibía la respiración faltarle demasiado. Al llegar, tomó enseguida su medicamento. Se cambió deprisa la ropa empapada. Sentía su cuerpo funcionar en modo automático porque su mente estaba en otra parte en esos instantes. Tuvo un dolor de cabeza terrible, sentía los martillazos, la punzada de la culpa en su sien. Sin darse cuenta, se quedó dormida, o se había desmayado, ya no notaba la diferencia. El sonido de su alarma la sacó de su descanso. Se levantó con pesadez, cada día se le complicaba más esa labor tan cotidiana. Se quedó sentada en la orilla, mientras se cuestionaba si era prudente ir a la oficina o no. Su trabajo había pasado a segundo plano, le preocupaba más la relación que tenía con Gilbert y si la odiaba. ¿Y si dejaba de hablarle? Sentía escalofríos, deseaba con mucho miedo encararlo y pedirle una disculpa por su imprudencia. Llegó a la oficina. Sentía sus nervios a flor de piel y tenía los mismos espasmos que un gato asustado. Temía por encarar el semblante enojado de su jefe. «Holly», exclamó efusivamente Neil a su espalda. Ella emitió un brinquillo asustada mientras que su presión arterial se alteraba.
Ve, buenos días, murmuró dulcemente intentando persuadir el radar de Neo de un duro interrogatorio. Ese hombre olía el miedo. El resto del día, se la pasó vigilando el pasillo por el cual siempre pasaba su jefe para llegar a su correspondiente oficina. Se le veía ansiosa y distraída, y aunque deseaba hablar con él, tampoco sabía lo que iba a decirle y cómo ésta reaccionaría. «Te ves realmente inquieta», murmuró una voz familiar a su oído. Ella suspiró asustada. «Neo, no me asustes así. No has despegado la mirada de la puerta de la oficina del jefe, además, te ves terrible, parece que te atropelló una jauría de bueyes», se cruzó de hombros el hombre. «Manada», le corrigió. «También una manada», sonrió él con complicidad. Neil la hacía realmente feliz. «Estoy bien, solo quería pedirle permiso a Gilbert para una cita médica». Asterisco. Pasaban algunos días y Gilbert simplemente no había pisado la oficina. Eso angustiaba terriblemente a Holly y la dejaba ansiosa. Llevaba 4 días sin saber nada ni de su jefe, ni mucho menos de su ex marido. Asterisco. Aquella tarde, le llamó Hans, hace poco había pasado el aniversario de muerte de la madre de Devon, Elizabeth Matthews. El mayordomo le suplicó que acudiera a la enorme mansión, necesitaba urgentemente la ayuda de Holly, debido a que el jardín que había pertenecido a su antigua ama ahora, estaba casi marchito. Hans creyó poder manejarlo solo después de la partida de Holly hacía casi un año atrás, pero se dio cuenta de que había sido muy ingenuo. Pidió apoyo de expertos en la materia, pero al parecer tampoco eso había dado resultado alguno. Así que sumamente desesperado por la situación decidió contactar a Holly. Al principio, se negó rotundamente, no deseaba regresar a esa casa jamás, pero el mayordomo insistió fervientemente aprovechando que a ella se le dificultaba decir que no y más cuando se trataba de Devon Matthews. Al final, terminó aceptando mientras pensaba en que de todas formas, nunca había sido buena para negarse. En la llamada le hizo jurar y perjurar a Hans que solo pasaría al jardín y que luego se iría y le hizo saber que por ningún motivo deseaba toparse con Devon. El mayordomo desesperado, accedió a las peticiones de ella sin rechistar. Llegó muy nerviosa a la puerta de la enorme casa. «Señorita Holly», exclamó Hans al verla, le tomó de las manos y dijo, «Gracias por venir». Holly se había alarmado por el tono de voz con el que la había llamado. Hans notó el miedo en su semblante. «Tranquila, señorita, el joven Matthews lleva en cama 4 días y créame, no la sorprenderá aquí», comentó el hombre intentando que ella recobrara el color de sus mejillas. ¿Estaba en cama? Retumbó su curiosa cabeza, una parte de ella deseaba preguntar y otra solo deseaba salir corriendo de ahí. Recordó el motivo que la había llevado hacia ahí, el verdadero motivo. Hans la guió hasta el enorme jardín. Holly lo miró y no pudo evitar deprimirse. Ese lugar siempre había sido un hermoso paraíso lleno de paz, vida y fragancia. Siempre había pensado que el alma vivaz de Elizabeth Matthews estaba oculto entre las flores de ese Edén y ahora solo era una sombra de ese hermoso recuerdo lejano. ¿Puede hacer algo por él, señorita?, llamó el mayordomo sumamente angustiado. Ella guardó silencio, la situación estaba mucho peor de lo que imaginaba. «Eso espero, pero no prometo nada». No deseaba mentirle. El mayordomo la dejó sola un momento prometiéndole volver con limonada. Ella se colocó de cuclillas frente a las marchitas flores que se desprendían de sus secas hojas como si fueran lágrimas, que el viento arrastraba sus pétalos sin compasión alguna. Siempre le había gustado aquel jardín, lo había cuidado con gran esmero el tiempo que Devon había estado fuera de Inglaterra estudiando, lo cuidaba con tanto amor, con el amor que le profesaba a él. Pensaba que, cuando él se casara y tuviera hijos con la mujer que amara, los pequeños jugarían en ese hermoso jardín. Eso la entristeció demasiado y por un momento quedó sumida en sus pensamientos. «Se parece al joven Matthews en estos momentos», exclamó el hombre a espaldas de ella con una bandeja en las manos, sorprendiéndola en un shock total al mirar con tristeza el estado de esa bella rosadela. Nuevamente, no quiso preguntar nada. Se pusieron en marcha,
Arremangó su blusa, se prendió el cabello con una cinta de seda a pesar de tener el cabello corto y sentir los mechones caer por su semblante. Comenzó a cortar las hojas de las flores, los ramitos muertos uno por uno, con una paciencia infinita, con una delicadeza dulce, aplicó un abono personal que ella había perfeccionado con el paso de los años. Había demasiado calor, se sentía levemente mareada, su respiración se había dificultado y sudaba bastante. Su condición se había vuelto tan mala conforme pasaba el tiempo. ¿Está bien, señorita? Luce pálida, se inclinó Hans. Sí, solo tengo mucho calor, sonrió ella. Continuó con su labor mientras esforzaba más y más a su cansado cuerpo. Había escuchado en las noticias que llovería, pero el clima era tan cambiante. Sería bueno que hoy lloviera, exclamó, mientras miraba al cielo y veía cómo las nubes se arremolinaban. Deseaba irse de inmediato, antes de ser atrapada por la lluvia en esa mansión, pero antes necesitaba recuperar el aliento. Se sentó un instante en un banquillo, mientras bebía la limonada que Hans le había ofrecido tan amablemente. De un momento a otro, la mencionada lluvia comenzó. Vamos, señorita, pase. Esta lluvia está imposible, solicitó el viejo hombre. No. Yo debería irme, exclamó ella asustada. Señorita se mojará, suplicó Hans. Y era verdad, comenzaba a mojarse. Temía desmayarse bajo la lluvia, en alguna parte, porque estaba muy mareada y agitada por el esfuerzo que hizo bajo el sol. Oh cielos, pensó en sus adentros mientras entraba a la mansión. Parece un tormenta, pronunció angustiado el hombre mientras miraba a través de la ventana, causando que la chica palideciera. Vaya, ahora volvía a estar varada, en los dominios del rubio, y lo peor es que ahora ha sido por cuenta propia. ¿Desea cambiarse?, preguntó el mayordomo, mientras veía cómo goteaba su cabello mojado. Su cinta de seda se había caído en la carrera. Estoy bien, Hans, gracias, sonrió con dulzura. No sea terca, señorita, se resfriará, regañó el hombre. Con una toalla para secarme estaría bien, pidió ella amablemente, que el hombre sonrió y se encaminó a buscarla. Asterisco. Se puso la toalla de color crema encima de la cabeza y se sentó frente a la chimenea recién prendida mientras buscaba su calor. Entre las manos tenía un tazón de chocolate caliente. Estaba concentrada viendo el fulgor que irradiaba la chimenea mientras sorbía de su taza. Hans preparaba un chocolate caliente, era realmente delicioso. Algo llamaba su atención, el bar del comedor estaba casi vacío. Eso era muy extraño, pero tampoco deseaba prestar mucha atención a ello. Como animalito asustado emitió un respingo. Escuchó pasos detrás del sofá en donde se encontraba. ¿Holly?, preguntó una voz muy familiar, con un tono peculiarmente encendido. Ella dio un brinco y por inercia cerró los ojos apretando sus párpados, acochándose el estar en esa casa. Lo que menos deseaba era encontrarse con su ex esposo. Vaya, ya alucino, murmuró el hombre. Ella solo escuchó sus pasos acercarse más y más, tan torpes y pausados. Cubriendo la cabeza con la toalla intentaba huir como ya era costumbre en ella. Él fue más veloz. Tomó la toalla y ella la soltó torpemente revelando su identidad. Holly, balbuceó él, esbozó una sonrisa y de pronto se derrumbó como un árbol viejo en el suelo. Devon, gritó ella alarmada y se apresuró a ayudarle. Está ardiendo en la fiebre, exclamó al tocarle la frente. Tenía la respiración pausada. Hans se precipitó y ayudado por Holly lo cargaron hasta su habitación. ¿Cuánto tiempo ha estado así?, preguntó mientras lo arropaba. Hans suspiró. Desde hace 4 días. ¿Qué?, exclamó escandalizada. ¿Por qué no has llamado a un médico?, preguntó alarmada. No quiere ver a nadie. No sé qué pasó, comenzó su relato. Hace 4 días, llegó a casa empapado y deshecho, se sentó a beber. Le pedí que se cambiara la ropa pero me ignoró y usted sabe, señorita, que el joven es muy terco cuando se lo propone. Holly se agobió. 4 días, ¿dice?, cuestionó. Sí, contestó Hans.
Hacía 4 días había sucedido el incidente como ella le llamaba. ¿A quién quería engañar? Se sentía afligida de verlo así, sentía que su corazón se rompía en pedazos al encontrarse con su lánguida mirada y su respiración atorada. Sintió un inmenso escalofrío. Se sentó en una silla apartada de Hans. Este tenía en sus manos un tazón de sopa caliente. Al parecer el mayordomo criaría a Devon. Hans llamó el blondo con los ojos aún cerrados, porque le costaba mantenerlos abiertos. Sí, joven, contestó el mayordomo de inmediato, su voz se oiga apagada y pausada. Holly jamás creyó ver a su ex marido así. He tenido un hermoso sueño, exclamó, mientras se revolvía entre sus sábanas con los ojos cerrados y con una melancólica sonrisa entre sus labios. El mayordomo solo guardó silencio ante el relato del enfermo que deliraba. Que Holly estaba aquí, exclamó con un retentimiento cambio de voz, que estaba en el jardín, jugando con las flores, suspiró, tenía un listón de seda en el cabello, y una mancha en su mejilla, una mirada tan concentrada, tan llena de paz, lucía realmente hermosa, continuó el rubio. Ella solo lo escuchó atentamente mientras se llenaba de ternura. Giró la mirada hacia la ventana, solo para corroborar que una de las ventanas de su habitación daban hacia el jardín. Seguramente la había espiado de esa manera. ¿Fue un sueño, verdad, Hans? Preguntó presuroso. No fue real, ¿verdad? Ella ya no volverá, ¿verdad, Hans? Ella ya no me ama, se contestó a sí mismo con una voz tan lastimera. El mayordomo enmudeció. Holly solo se mordió con fuerza el labio inferior mientras ladeaba la mirada hacia otra parte. Hans, desesperado porque su amo ingiera sus alimentos, acercó la cuchara de sopa caliente hacia él, pero Devon no hizo más que ladear la mirada y refunfuñar que no deseaba comer, como si fuera un niño pequeño. Vamos, joven, solo un poco, pidió amablemente Hans mientras Holly solo observaba la escena. En ese momento el teléfono principal sonó, y una sirvienta se asomó por la puerta señalando que la llamada era para Hans. El hombre se levantó, dejó el tazón intacto sobre el buró junto a la cama y se encaminó a contestar. Vuelvo enseguida, le comentó a Holly. Ella solo asintió con la cabeza y permaneció en silencio mientras observaba la agonía del rubio. Al salir de Hans, cerró la puerta dejándolo solos. Lo miró más detalladamente, odiaba verlo así y más sabiendo que ella lo había provocado. Miró el tazón, estaba completamente intacto, no había comido nada. Incluso creyó verlo más lleno que cuando Hans entró a la habitación. Devon respiraba lánguidamente, se veía demacrado, cansado a pesar de estar en la cama, más delgado, con las mejillas pálidas y aún no podía ver sus ojos, de antemano sabía que estaban opacos, se mordió el labio. Se levantó y tomó el tazón de sopa entre sus manos. Quería intentar ayudarlo, pero solo lo haría si él se lo permitía. Acercó la cuchara a sus labios, que el rubio renuente ladeó la cabeza. No quiero, Hans, comentó con un tono de voz irritado. No soy Hans, exclamó despacio y de un momento a otro sus ojos azules se abrieron de par en par, quedándose en un breve shock. Ella vio como de pronto él parpadeó y se talló los ojos delicadamente. Debo estar delirando, confirió, mientras prestaba mayor atención al semblante que tenía enfrente. Se incorporó un poco, de pronto parpadeó y al abrir los ojos nuevamente, Holly contempló cómo su mirada había cambiado un poco. Ella conocía muy bien el rechazo, su rechazo, no iba a obligarlo a nada. Entiendo, no quieres comer, habló apagada, mientras dejaba la sopa a un lado y se ponía de pie para salir de ahí. No, sí quiero, exclamó, mientras la sujetaba levemente de la muñeca y la miraba con ojos suplicantes. Ella sonrió levemente por su rotundo cambio de actitud, se sentó nuevamente y tomó la sopa para proceder a ayudarle con ella. Ambos se mantuvieron en silencio, mientras ella lo alimentaba como un niño pequeño y el gustoso sería. Fue un pacífico silencio. Fue reconfortante ver cómo poco a poco comenzaba a recuperar el color de sus mejillas. Devon no entendía nada, no sabía cómo había llegado ella ahí, pero sentía su cabeza golpeada, no deseaba pensar en ello, ni en lo que había pasado, ni en nada. ¿Tú preparaste la sopa?, le preguntó,
Al ver el tazón vacío y que ella lo colocaba a un lado del buró, sintió miedo de que ella se fuera en ese instante. No, en realidad fue Anne. Holly. Miénteme solo por hoy, exclamó el suplicoso, por favor, solicitó. Pero, quiso contestar ella, cuando lo escuchó toser de una manera muy preocupante, yo preparé la sopa, terminó cediendo ante él. Lo sabía, por eso me asabio tan deliciosa, sonrió dulcemente, ella tuvo un leve sonrojo. Era como un niño chiquito, un niño que le gusta que le digan que existe Papá Noel, los superhéroes, los seres fantásticos, que será inmortal por siempre y que no existe el sufrimiento en este mundo. Joven Matthews, exclamó emocionado Hans al ver que tazón de sopa estaba vacío, qué bueno que al fin probó bocado. Muchas gracias, señorita. Profirió alegre Hans mientras se dirigía a ella, es hora de su medicina, solicitó el mayordomo. No, no quiero, esa cosa sabe horrible, dijo mientras hacía muecas. Debe tomarla, es necesaria. Habló el mayordomo. No, exclamó, haciendo un puchero y cruzándose de brazos. Devon, debes tomarla. Esta vez habló Holly. El rubio le dirigió la mirada con un ligero colorete sobre los pómulos. ¿Quieres que la tome, Holly? Él preguntó con esos hermosos ojos que, incluso con ojeras, la ponían nerviosa. Bueno, es necesario, exclamó ella mientras giraba un poco la mirada. Entonces, la tomaré, comentó el rubio a lo que Hans sintió satisfecho, la tomaré solo ese. Solo si Holly me la da, masculló el travieso rubio. La chica ha hecho un respingo. ¿Yo? Le preguntó, él solo sintió con la cabeza. No, no, eso no es posible, dijo negando con las manos y dando unos pasos atrás. Entonces no la tomaré, hizo una mueca. Joven, llamó Hans. Solo si Holly me la da. Hans miró a la chica. Decídete pronto, Holly, porque se empieza a subir la fiebre, chantajeó el rubio. Cierto, era un gran negociador. Señorita, llamó suplicante Hans, tratando de que cediera ante la berrinchuda petición del rubio infantil. Está bien, comentó un poco enojada, tomó el frasco con las pastillas y se la extendió. No así Holly, la aleccionó. Ella hizo un mohín. Chantajista, balbuceó por lo bajo mientras abría el frasco y la pastilla. Lo soy, contestó sonriente. Sacó la pastilla y la posicionó entre su dedo índice y el pulgar. El blondo abrió un poco la boca para que la depositara en su boca. Su mano comenzó a temblar mientras se acercó un poco a su destino. Colocó la pastilla sobre su lengua y sintió como sus dedos rozaron contra sus labios. Esa es la sensación, le quemó la piel. Sintió una descarga en su columna y de inmediato se puso de pie para alejarse de él. Él se había vuelto más hábil y audaz y eso fue porque ella ya lo había puesto a prueba muchas veces. La sujetó de la muñeca impidiéndole su escape seguro. En ese momento, comenzó a dudar de si en verdad estaba enfermo porque había sido muy perspicaz. Sus ojos fulgurantes se posaron sobre las pupilas de ella, la intimidaba con ese hermoso brillo. Ella, incapaz de escapar, la dio la mirada, con la otra mano él la obligó a verlo en una acción apresurada pero delicada. Hubiera preferido 1.000.000 de veces que me des una cachetada, porque soy un idiota y me lo merezco, que me des una paliza si eso prefieres, hubiera preferido que me pasara un camión encima aunque me matara, a verte besar frente a mí, a un hombre que no soy yo, y más que, sé que él está enamorado de ti, expresó con un semblante serio. Era bastante obvio que se había derrumbado, podía predecirlo con solo mirar su semblante demacrado. Ella estaba avergonzada, lo había hecho porque no había encontrado otra manera de manejar la situación, bajó el semblante. No bajes la mirada, mejor dime que lo hiciste por venganza, porque soy un estúpido y me lo merezco, dime que no sentiste nada al besarlo, que no significó nada para ti, que mis besos te estremecen más que ninguno otro. No importa que no sea verdad, solo por hoy. Miénteme, Holly, puso una mirada desesperada mientras tomaba su muñeca y la obligaba a ponerla sobre su pecho para que sintiera el sonido de su corazón devastado.
Siento que esta noche no lograría soportar una cruel verdad salir de tus dulces labios. Prefiero morir engañado, pensando que aún me amas. Bajo el gesto, se sentía incapacitada de hablar. Su cabeza aturdida solo pensaba en lo muy dramático que él era. Yo, comenzó a balbucear. Está bien, no digas nada, es mejor así, giró su mirada. Ella recuperó su mano. No te vayas, exclamó, mientras rápidamente la tomaba de la blusa. Por favor, no te vayas, suplicó, mientras bajaba la mirada y sus ojos se oscurecían. Quédate esta noche, imploró, espera a que me quede dormido, por favor, expresó desesperado. Ella solo asintió con la mirada y tomó asiento en la orilla de la cama. Prométeme que no te irás, solicitó él. Lo prometo, contestó y vio como en blondo sonrió. Gracias, argumentó cuando él la tomó de la mano y se la besó, la apretó entre la suya y cerró los ojos, logrando conciliar el sueño con una dulce sonrisa entre los labios. Lo vio fundirse, era placentero observarlo dormir. Poco a poco deslizó su muñeca para que él la soltara de su agarre, se liberó de esa cálida sensación que él le producía. Una vez que recuperó su muñeca, se acercó muy despacio a él con la intención de romper el espacio. Estaba hundido en un profundo sueño, tragó saliva. Giró la mirada a todas las partes, se pasó el cabello detrás de la oreja. Claro que no sentí nada al besarlo, le susurró al oído. Después de estar completamente segura, se acercó despacito, sintiendo como su corazón provocó un estrepitoso latir, reduciendo el espacio que los separaba. Temerosa, con los labios temblándole y con un evidente enrojecimiento en las mejillas, depositó un suave beso sobre sus labios, uno muy pequeño, muy tímido. Quería guardárselo para sí misma porque tampoco sabía cuánto tiempo le quedaba. ¿Y qué si era una cobarde? No era de papel, ni mucho menos de piedra, lo amaba y esa era la verdad. También necesitaba besarlo, no iba a negarlo, no iba a negar que le encantaba el sabor de sus labios, ni iba a negar que le había gustado robarle un pequeño beso porque quizás y era el último beso que jamás le dio. Se alejó despacio de su boca. Buenas noches, musitó suavemente, cuando sintió algo que no se lo permitió. Sus ojos se abrieron de manera alarmante y se encontró con sus luceros azules abiertos de par en par. Justo lo que no quería que pasara, y según había tratado de ser cuidadosa al rozarle los labios, tanto que apenas había sido sentido el sabor de su boca, suavecito, pero ese sabor que ha hecho vibrar cada fibra de su cuerpo. No te reprimas con un leve beso, cuando puedes tener todos los que desees de mí, exigió él, quien había posado una mano en la cabeza de ella, le miró con un semblante serio, pero decidido, cerró los ojos despacio y la atrajo así, con la otra mano sujetó su muñeca y entrelazó sus dedos para sostener su mano con firmeza, abrió un poco más la boca y encajó sus labios con los de ella. Ella dejó de forcejear y cedió ante ese dulce sabor. ¿A quién quería engañar? Lo necesitaba desde hacía mucho tiempo. Asterisco. Sí, en definitiva, esa escena se había maquilado muy bien en su cabeza, pero la pastilla que le había dado era muy fuerte, no iba a despertar hasta el día siguiente, despabiló sus pensamientos. Se tapó la boca y se guardó el sabor del beso robado que acabó de arrebatarle y que no iba a devolver. Mejor salió de ahí antes que de verdad se despertara, porque a su parecer esa escena estaba muy lejos de ser real. Lo miró por última vez antes de cruzar el umbral de su recámara, le sonrió y salió de ahí. Asterisco. Al llegar a casa, se recostó, después de ingerir sus medicamentos, escuchó el sonido de la puerta. Estaba espantada de tener visitas. «¡Abre, Holly!», gritó una voz familiar. Sintió el corazón saltarle de emoción y deprisa se puso de pie. «¿Qué quieres?», le cuestionó. «Déjame entrar, te traje algo», chilló Neil, mientras la empujaba para pasar. «¿Qué es?», cuestionó, mientras lo veía ocultar una caja. Él sonrió. «Cierra tus ojos», le exigió. Ella rodó sus ojos e hizo lo que él le pidió. «Extiende tus manos», le pidió y ella solo sonrió emocionada. Entonces sintió humedad en su mejilla. Un cachorro.
Gritó emocionada. ¿Es para mí? Exclamó, mientras lo cargaba en brazos y lo acariciaba. Es para ti, si lo quieres, exclamó él. Es que, lo encontré en la calle, me gustaría quedármelo pero mi casera es una estreñida, no me dejará tenerlo, se quejó. Solo que, tiene una pata malita, debe ser un problema de nacimiento, seguramente por eso lo abandonaron, exclamó preocupado. ¿Me estás escuchando? Chilló enojado. Lo quiero. Con patita mala o no. Sonrió, mientras lo acariciaba. Ney sonrió emocionado. Entonces, es tuyo. ¿Sabes cómo le pondré de nombre? El cachorro era blanco con mancha negra en uno de sus ojos, tenía una patita trasera incompleta, como si su desarrollo no hubiera sido adecuado. Parecía mestizo. ¿Cómo? Le cuestionó con complicidad. Por la mancha en su ojo y el problema de su pata se llamará pirata, declaró muy convencida. Me parece apropiado, exclamó él muy feliz al ver que su ánimo se elevaba. ¿Nos vamos?, cuestionó ella, mientras cargaba al hermoso cachorro y tomaba su bolso. ¿A dónde? Si acabo de llegar, refunfuñó él. De compras. No tengo nada para el cachorro. Necesito alimento, una cama, un tazón y más. Vamos. Le exigió mientras él sonreía y se dejaba arrastrar. Voy detrás de ti, amiga, le dijo. Él confiaba en el poder de la medicina alternativa, había investigado mucho de ello y tenía la fiel idea que una manera de curar enfermedades graves no solo era con intervención de médicos y pastillas, sino que tenía que haber un impulso que nos obligara a aferrarnos a la vida. La vida daba vida y sabía que el tener una pequeña y peluda obligación en su día a día de Holly le daría más luz y seguridad para continuar con el doloroso camino que tenía que recorrer. Estaría ahí para ella y de eso estaba él muy seguro, pero deseaba hacer más por ella, por eso decidió regalarle un cachorro, porque de esa manera sabía que podía ayudar a disminuir un poco la oscuridad que siempre la acompañaba aunque sonriera. Esa abrumadora soledad a la que se aferraba,